el objetivo del prototipo era aplicar, o sea, demostrar que se podía diseñar un sistema de inteligencia artificial que cumpliese ese marco tanto regulador como autorregulador, al final que tuviese unas consideraciones éticas y se pudiese implantar en la administración con unas mínimas garantías de seguridad. Esa fue nuestra idea principal a la hora de desarrollar el prototipo. Lo que no decidimos al inicio y que fue fruto de la colaboración, que también es una cosa que creo que habría que destacar bastante de este prototipo, que no fue una captura de requisitos y una implementación por parte de los técnicos de forma aislada, sino que todo el equipo de investigación de todas las disciplinas, más los colaboradores externos, formaron parte del propio desarrollo del prototipo, porque el desarrollo al final no solo fue la codificación, sino todo ese conocimiento que se transmitió y se puso de manifiesto y se incluyó en el prototipo. Yo creo también una gran virtud del proyecto es aquello de se hace camino al andar, es decir, a veces observábamos que los estudios de inteligencia artificial jurídicos, al menos en el ámbito penal, pues adolecían de un grado de abstracción muy elevada, ¿no? Entonces, porque a veces tampoco nosotros, como juristas, sabemos muy bien qué es, cómo funciona, cuáles son las entrañas de la inteligencia artificial. Entonces, meterte en la construcción de un sistema, ver cómo se hace, te permite después que la reflexión jurídica sobre la inteligencia artificial divague menos, y eres capaz de concretarla mucho más. Igualmente la confección del marco ético. Es decir, podríamos haber, si lo hacemos en abstracto, es muy difícil. Cuando haces un marco ético pensado y aplicado ya en un concreto prototipo, las ideas son mucho más fáciles de plasmar. Y además, una de las cosas importantes del prototipo es que nos ha permitido intentar dar solución a un problema real que nos ha planteado la propia gestión. No hemos elegido como banco de pruebas que el prototipo lo hemos aplicado a un problema real que no hemos elegido nosotros como académicos, sino las sesiones de trabajo con expertos en contratación pública, valorando de qué manera podía el prototipo que queríamos diseñar mejorar los procesos de compra pública, pues nos han dirigido a este ámbito y ha sido muy rica la colaboración entre distintas disciplinas y, por supuesto, el conocimiento experto, incluso a la hora de detectar el problema. Creo que además se han establecido un marco de colaboración y de posibilidad de implementar todos nuestros conocimientos de distintos ámbitos, desde la práctica, de la autorregulación, la regulación, por supuesto la tecnología, y es un marco que vamos a poder explotar en muchos ámbitos. Claro, y además el ciclo de vida no fue lineal, el desarrollo no fue lineal, hubo muchas intervenciones. Al final un reto que teníamos los técnicos era modelar esa textura blanda que tiene el lenguaje jurídico y pasarlo a un sistema computacional. Es decir, al final, y disponíamos de unos materiales muy limitados, porque recordemos, al final se diseñó un experimento con el objeto de conseguir una serie de expedientes que presentasen algún incumplimiento, no en el expediente, sino en la ejecución del propio contrato público, porque en la redacción de ese expediente todavía no nos habíamos metido. Y claro, era curioso también el experimento porque producía a lo mejor una sensación de rechazo al funcionario, es decir, voy a reconocer que ha habido una parte, ha habido un contrato que no se ha cumplido. Y a lo mejor había algún error, pero ese no era el objetivo. Al final, la idea era tener esa base de muestra para poder probar nuestro prototipo. Entonces, conseguimos muy poquitos expedientes y, claro, como os he explicado antes, la inteligencia artificial no solo es el aprendizaje automático. Entonces, cuando queremos buscar regularidades en los expedientes, además la complejidad que tiene un expediente, que es otra cosa que aprendimos en la parte técnica, que pensábamos que un expediente podía tener 2 páginas y nos encontramos con expedientes de 40 páginas, la variabilidad era inmensa. Por tanto, no podíamos buscar esos patrones e instanciarlos con los poquitos ejemplos que teníamos. Al final, los patrones, la instanciación propia de los patrones, nos la dio el conjunto de expertos que participaban en el proyecto, y eso es una parte muy, muy interesante del proyecto. Además ha sido muy fácil encontrar a los expertos. Sí. La verdad es que pese a la posible connotación negativa que puede ser para los gestores,
yo creo que hay que destacar que a todos aquellos a los que hemos pedido ayuda no solo han venido a ayudarnos, sino que además han venido de la mano de otro experto que conocían y que también estaba implicado. Entonces hemos podido conseguir la implicación de la gerencia del OCLM, de las gerencias del G9, de la Junta de Comunidades, y la verdad que allí donde hemos pedido ayuda pues nos han explicado mucho y hemos aprendido muchísimo. Yo creo que hay dos cosas muy importantes de lo que habéis dicho, ¿no? La primera es que este es un modelo de inteligencia artificial que combina datos con conocimiento experto. Y esto es una gran originalidad, ¿no? O una novedad que va muy en la línea de lo que lleva investigando mucho tiempo en la Escuela de Informática de aquí de la UCLM, un modelo de inteligencia artificial que no es el puro dato más dato más dato y gran capacidad computacional, sino que haciendo ingeniería del conocimiento recoge el saber experto. Y esto, voy a lo segundo que quería decir, ha permitido paliar las graves deficiencias que existían en los datos, que probablemente sea un hándicap que van a tener todas las administraciones públicas cuando intenten desarrollar programas de inteligencia artificial sobre sus datos. Porque estos datos a veces pueden estar muy estructurados, pero aquí nos hemos encontrado con datos absolutamente desesperados. De hecho, no hay una estructura, claro, o sea, no hay estructura fija en el expediente. ¿Os ha resultado sencillo trabajar con la plataforma de contratación del Estado? No, ha sido bastante complejo trabajar con la plataforma de contratación del Estado porque, claro, nosotros necesitábamos una entrada para nuestro sistema. Es decir, aparte del conocimiento que modelamos, necesitamos una entrada para que se lance todo ese proceso de razonamiento. Claro, en las sucesivas reuniones nos dijeron los expertos que había una gran falta de control en la ejecución del contrato, pero en la ejecución del contrato no había material de entrada para el sistema de inteligencia artificial. Entonces nos tuvimos que retrotraer a otras fases de contratación y en la fase de licitación donde se redactan los pliegos de cláusulas administrativas y cláusulas de prescripciones técnicas para tener ese material de entrada. Entonces, claro, la única forma que teníamos de conseguir eso era a través de la plataforma de contratación del Estado. Cuando nos enfrentamos a la plataforma de contratación del Estado nos encontramos que no era muy intuitiva. De hecho, la plataforma de contratación del Estado se organiza en 3 niveles. Son órganos de contratación, con sus licitaciones y sus documentos asociados a las licitaciones. El problema es que esos documentos tienen a su vez subdocumentos internos, pero no enlazados, sino propiamente dentro de los propios documentos aparecen enlaces. Entonces tuvimos que construir una base de datos en forma de grafo para poder extraer esos pliegos de cláusulas administrativas particulares que son los que hemos usado como entrada del sistema. Los de prescripciones técnicas los hemos dejado fuera por la inmensa variabilidad que hay en los objetos del contrato. Es decir, no podíamos abarcar tanta variabilidad en el sistema, porque al final lo que nosotros queríamos era esa capacidad de abstracción, esa generalización. De hecho, en el propio desarrollo del prototipo cometimos un pequeño error, que es que empezamos a identificar patrones a partir de los expedientes que teníamos, y esos eran errores muy particulares. Entonces, los expertos de gerencia, los expertos en Hacienda, nos dijeron no, estos incumplimientos son muy específicos y no os van a servir para desarrollar el sistema, y nos dieron unas pautas muy buenas para conseguir esos factores de riesgo de incumplimiento más abstractos que pudiesen funcionar de forma adecuada en el prototipo. El prototipo, después de las reuniones con los gestores, lo decidimos enfocar en la fase de ejecución. Pero la idea es, como lo que nos preocupa en el ciclo de contratación pública es que el contrato se cumpla y se cumpla bien para satisfacer la necesidad pública, la idea es hacer un sistema que ayude a redactar los pliegos de tal manera que se minimice el riesgo de incumplimiento. Entonces, el prototipo, su función es ser una ayuda al redactor de los pliegos que permite elegir aquellas cláusulas contractuales o evitar aquellas otras que pueden llevar a un incumplimiento contractual. Es esto, ¿no? Que produzca una especie de advertencia a la hora de redactar un contrato, diciendo, mira, estas cláusulas, estas exigencias en la contratación están vinculadas a este tipo de incumplimientos, evítalas. Claro, al final lo que hicimos en la fase de adquisición de conocimiento era, con expertos, con bibliografía, con sentencias, ¿no?, organizar ese conocimiento, es decir, identificar cuáles eran los factores de riesgo que se podían encontrar en los pliegos de cláusulas administrativas que podían provocar un potencial incumplimiento.
Y muy orientado al gestor, Claro, y eso es. evitándole mecanizar más datos, sino de una Claro. manera intuitiva, sencilla. Claro, la idea es que a partir de un pliego de cláusulas administrativas que es de entrada, se identifican los potenciales factores de riesgo de ese pliego, se justifica por qué se han identificado y dónde se han identificado dentro del pliego de cláusulas administrativas y proporciona una alerta, un nivel de riesgo en lenguaje natural. Es decir, el nivel de riesgo de incumplimiento de contrato derivado de la redacción de este pliego de cláusulas administrativas es medio alto por este motivo, por este motivo y por este motivo. Si se corrige esto, el nivel de riesgo disminuye. Al final esa era la finalidad del prototipo. ¿Qué tipo de cláusulas habéis detectado que dan problemas? Por ejemplo, si hay bajadas muy grandes en el precio, los expertos nos han dicho que las posibilidades de que haya un incumplimiento son bastante elevadas. La idea al final es ir mejorando la redacción de los pliegos, ser una ayuda para conectar todo el conocimiento experto que hay en las administraciones, pues generar sinergias y permitiendo pues, de una manera lo más ágil posible. Porque además es una cosa porque los expertos han proporcionado un conocimiento heurístico maravilloso, cosa que hay veces que los datos no son capaces de reflejar por sus limitaciones, por sus propias limitaciones. Al final son representaciones parciales de la realidad de un momento determinado. Entonces, y esto es algo muy dinámico, es un problema muy complejo. O sea, al final el proceso de contratación es un problema muy complejo. Modelar todo ese lenguaje jurídico, pues qué significa que el programa de trabajo sea riguroso, cómo traducimos esa parte a un sistema computacional. Entonces necesitamos mecanismos que nos permitan razonar, o sea, con esa incertidumbre, es decir, incorporar ese conocimiento vago e incierto, que es el que no significa que sea malo, porque es el que producimos los humanos. Entonces nosotros cuando hablamos en lenguaje natural no damos cifras con decimales, utilizamos palabras imprecisas para definir conceptos complejos. Entonces, si queremos razonar con eso, necesitamos ciertas técnicas de inteligencia artificial, que es la que hemos aplicado como el razonamiento aproximado, para obtener buenos resultados en ese prototipo. Por ejemplo, si el objeto del contrato se presta a dudas, las posibilidades de que el contrato no cumpla su función son elevadas. Y el sistema te va a ayudar a determinar si está bien redactado el objeto del contrato. O sea, si tiene los estándares de claridad que son necesarios. Y que quizás también sea necesario aclarar un principio metodológico clave cuando se diseñan este tipo de programas, que es la escalabilidad. Es decir, esto no es no hemos sido tan pretenciosos de querer hacer un sistema que en cualquier tipo de contratación pública detecte riesgos de incumplimiento. Esto hubiera necesitado unos medios y un tiempo que obviamente estaban fuera del alcance y de lo que es razonable esperar de un proyecto de investigación. Entonces, lo que hemos diseñado es un prototipo referido a un contrato muy específico y que a partir de ahí, con esta misma metodología, puede escalarse e ir aplicándose a otros programas, que era, si mal no recuerdo, el contrato de obra y servicio asociado a la limpieza. O al final lo ampliamos. No, lo ampliamos. Al final la metodología lo acotamos, pero obtuvimos muy poca respuesta y lo ampliamos. Pero claro, es cierto que la idea de escalarlo, al final partimos de ella, porque queremos que el prototipo sea escalable y para ello necesitamos tener el control de todo el desarrollo. Es decir, tenemos que conocer las salidas, por qué se producen las salidas, cuál es el proceso de razonamiento, y esto a nivel técnico ha tenido también bastante trabajo, porque aparte de utilizar técnicas de razonamiento aproximado que nos permiten modelar ese conocimiento impreciso y vago, esas técnicas son inherentemente explicables, porque tú puedes seguir todo ese proceso de razonamiento. Pero también hemos incorporado estas nuevas técnicas de modelos del lenguaje. Claro, esos modelos del lenguaje son modelos de caja negra. Es decir, los modelos de caja negra significa que te dan una respuesta, pero tú no sabes cómo han llegado a esa respuesta, porque se entrenan a partir de un conjunto de datos. Entonces, si queremos que el sistema sea transparente, de alguna forma tenemos que corregir esa caja negra. Entonces, ahí lo que hemos hecho ha sido medir la incertidumbre en las respuestas de esos modelos, es decir, la propia consistencia del modelo del lenguaje, incorporarlo a nuestros cálculos para que esa respuesta imprecisa, todo ese razonamiento impreciso, finalmente nos dé una respuesta adecuada. Es decir, manejar todas esas imprecisiones en el proceso de razonamiento
para obtener una respuesta fundamentada y precisa. ¿Te esperabas que nos costara tanto centrar la metodología? Yo lo veía complicado, es decir, siempre cuando partimos de estos proyectos donde la componente humana es muy grande, es muy difícil, porque al final modelar el comportamiento humano, que somos seres muy complejos, entonces toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de los distintos desarrollos que hemos hecho, pues no son problemas sencillos. Claro, aquí nosotros cuando abordamos este tipo de problemas seguimos una metodología concreta, ¿no? Una fase de adquisición del conocimiento donde incorporamos tanto el conocimiento experto, el conocimiento bibliográfico que extraemos y los datos si los hay, luego ordenamos ese conocimiento con algún tipo de representación, por ejemplo una taxonomía, que es una representación jerárquica del conocimiento, al final identificas una serie de conceptos y los jerarquizas. Luego esa conceptualización la representamos a un lenguaje intermedio que la máquina sea capaz de entender y después vamos al proceso de inferencia, es decir, a la extracción de nuevo conocimiento a partir del conocimiento de entrada. Esa es la metodología que siempre seguimos. Claro, el proceso de adquisición del conocimiento es una parte crítica y muy compleja. En los sistemas de razonamiento aproximado, lo que se denomina el trabajo del ingeniero del conocimiento, esa adquisición es muy compleja, siempre suele ser un cuello de botella, porque tiene que haber un diálogo entre el técnico y el experto para que luego se pueda modelar ese conocimiento. Y claro, aquí ha sido muy complejo y además ha requerido muchas fases de reuniones, como hemos visto. Bueno, la primera fase yo creo que fue de elegir dónde íbamos a aplicar inteligencia artificial, que hicimos una reunión de trabajo muy rica con la gerencia de esta universidad. Después, identificado que íbamos a trabajar sobre los riesgos de ejecución del contrato, había que buscar los riesgos. Los académicos hicimos una búsqueda bibliográfica, un poco nuestra experiencia, pero se nos quedaba muy corto. En otra fase, la tercera, preparamos, acordaros, un cuestionario que difundimos entre los órganos de contratación para que nos enviaran expedientes que pudiéramos analizar y pudiéramos añadir y matizar las conclusiones que habíamos sacado. Bueno, los resultados de la encuesta pues no nos dieron suficiente conocimiento para que pudierais trabajar. De hecho, la encuesta se mandó a más de 20.000 órganos de contratación. 20.000 órganos. 20.000 órganos de contratación. A todos los órganos de contratación, sí, de Place, ¿verdad? Sí, sí. Y los resultados, pues quizá aquí no fueron los esperados. Y con el material que conseguimos, pues la siguiente paso fue sentarnos en una mesa muy amplia con expertos, que fue una reunión muy rica en la que teníamos ya una serie de cláusulas detectadas, pero ellos nos ayudaron a terminar de afinarlas. Esa fue, yo creo que un momento decisivo para... De la fase de adquisición. Claro, pero además es que la fase de adquisición fue durante todo el proyecto, es decir, el desarrollo iba en paralelo en la fase de adquisición del conocimiento e íbamos corrigiendo las deficiencias. Hemos ido evolucionando y aprendiendo, claro, durante todo el proceso. O sea, al final no ha sido nada lineal, ha tenido todas sus aristas y todos hemos aprendido. Claro, porque además yo creo que otro resultado muy interesante del proyecto es esta alfabetización que hemos tenido todos los expertos jurídicos en la parte técnica y nosotros los técnicos en la parte jurídica, lo complejo que es interpretarlo y la dificultad que tiene esa definición de los marcos reguladores y autorreguladores, que para mí fue un descubrimiento. Te voy a hacer una pregunta atrevida, Andrés. ¿Cómo se pasa un conocimiento jurídico a un programa de inteligencia artificial? Muchas horas, ¿no? Estos conocimientos expertos que te dan, ¿no? Dicen, pues mira, aquí tenemos este tipo de cláusulas, que son cláusulas que tienen esta necesidad en el contrato, que vienen impuestas por la regulación administrativa, etcétera, etcétera. Es decir, todo este lenguaje y bagaje de conocimientos jurídicos, ¿cómo se introduce en el sistema de inteligencia artificial? Claro. Nosotros tenemos que modelar esa parte. Y claro, para modelarlo, vuelvo, por ejemplo, al programa de trabajo riguroso. Nosotros tenemos que entender que es un programa de trabajo riguroso y saber ordenar. O sea, hay un programa más o menos riguroso, muy riguroso. Es decir, al final necesitamos ordenar ese conocimiento. Una vez tenemos los conceptos definidos, los trasladamos a unas funciones que se denominan funciones de pertenencia, ¿vale? Que le añaden semántica. Al final son conjuntos que dan un grado de verdad. Es decir, no es probabilidad, es grado de verdad. Es decir, que
el programa de trabajo sea riguroso en un grado de verdad 0,7 significa que es un buen programa de trabajo riguroso, que no es lo mismo que la probabilidad de que el programa de trabajo sea riguroso, que un 0,7% o un 70% de probabilidad de que un programa de trabajo riguroso significa que hay un 30% que no ha sido riguroso. El grado de verdad no, te dice, es como una medida de confianza a la hora de interpretar esa conceptualización, y es lo que intentamos hacer. Y al final, para corregir esa vaguedad, utilizamos lo que antes he denominado razonamiento aproximado, que nos permite razonar sobre esos contextos, que es lo que introdujo el profesor Zade en los años 60 como lógica borrosa. En la parte regulatoria pues hemos identificado como requisitos de una herramienta de inteligencia artificial la transparencia, la supervisión humana, la posibilidad luego de que tome decisiones y, muy importante, que se respete la protección de datos. Andrés, esto lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, para empezar, todos los datos que hemos utilizado son abiertos, el código será público, por tanto es muy auditable, pero como ha dicho Dan, no es un producto al uso, la inteligencia artificial tiene esa capacidad de inferencia. Entonces, claro, ahí es donde pueden haber riesgo de transparencia. Nuestro modelo tiene dos módulos principales de razonamiento. Uno que es completamente transparente, que es la parte de razonamiento aproximado, pero el que identifica los riesgos en los pliegos no es tan transparente. Es un modelo de lenguaje que ha sido preentrenado con millones de documentos y lo utilizamos como sistema de recuperación de información de los pliegos de cláusulas administrativas para recoger los riesgos. Claro, ese no es transparente. Entonces, ¿cómo hacemos que pueda ser auditable? Es decir, si nosotros identificamos un riesgo, ese riesgo tiene que estar justificado. Es decir, tiene que identificarse dónde se ha obtenido esa respuesta que ha dado el sistema, porque al final los factores de riesgo tenemos tres respuestas: sí, no y no determinado. Claro, la respuesta no determinada también tenemos que tratarla, es decir, no podemos dejarla fuera de riesgo. A esa respuesta no determinada, como no sabemos la respuesta adecuada, por precaución hay que añadirle un nivel de riesgo. Por tanto, eso también lo modelamos. Y para mejorar la transparencia de esta caja negra, lo que hacemos es evaluar la consistencia. Es decir, sobre un mismo pliego de cláusulas administrativas, buscamos los distintos riesgos y buscamos que haya consistencia en la respuesta. La respuesta, para que sea consistente, siempre tiene que ser la misma. No sé si es un problema bien conocido de estos modelos de lenguaje, la alucinación, ¿vale? Es decir, que a partir de una serie de entradas no te da la salida adecuada o se inventa el resultado. Claro, hay que paliar eso. Nosotros, para paliar eso, hemos hecho ese experimento y hemos medido esa incertidumbre, ese no determinismo indeseado, en este caso, del modelo. Porque no es lo mismo el no determinismo en la consistencia, que encima buscamos consistencia en la respuesta, que el no determinismo en la inferencia, es decir, que a partir del conocimiento genere conocimiento nuevo, que es distinto. Pero claro, en esa fase no queríamos no determinismo, queríamos que frente a un riesgo y a un pliego nos dijese siempre lo mismo. Por tanto, lo que hicimos fue evaluar esa incertidumbre con distintas métricas para corregir esa posible fuga de transparencia de nuestro sistema de inteligencia artificial, porque tenemos que ser realistas. La mayoría de las empresas utilizan estos modelos de caja negra, por tanto tenemos que saber también cómo corregir esa falta de transparencia en lugar de decir no, prohibimos estos modelos y ya no se pueden utilizar. Además, es una herramienta que no toma decisiones por sí sola, simplemente ayuda al gestor a advertir que quizás... Es otra parte muy importante. Bueno, y también, y esto quizás afecta a la parte que más hemos diseñado nosotros, que es el marco ético, desde el punto de vista de qué derechos fundamentales de las personas se pueden ver afectadas, el riesgo es muy bajo. Es decir, hubiese sido, por ejemplo, distinto si hubiésemos diseñado un programa de inteligencia artificial para la admisión de alumnos, para la concesión de becas. Estos tipos de programas artificiales tienen que sean de ayuda a la decisión, claro, por el sesgo de automatización, tienen riesgos para derechos. En el ámbito de la contratación pública, cuando hemos hecho ese análisis de riesgos, realmente el nivel era muy bajo. El nivel era muy bajo. Que no se nos ocurrían casos significativos ni de discriminación, ni una suerte de que generase una suerte de arbitrariedad, ¿no? De una prevaricación informática administrativa, ¿no? Diciendo
este tipo de cláusulas, quitarlas, porque no, ese tipo de cosas no se han detectado en el Claro. contrato. Bueno, Y además- también adoptamos como premisa, ¿no?, utilizar la inteligencia artificial en un entorno donde, no habiendo grandes riesgos o minimizando los riesgos, se pudieran conseguir grandes beneficios. Eso es, porque al final siempre ponemos al humano en el centro de la toma de decisiones. El proceso es tratamos que sea fácil de seguir, o sea, todo el proceso de razonamiento del modelo que sea fácil de seguir por el supervisor y que encima la última palabra siempre la tenga el supervisor y que sea capaz de decir, mira, vale, esto me ha ayudado a mí a hacer mi trabajo, pero jamás la pretensión es de sustituir al supervisor a la hora de hacer su trabajo, porque el grado de autonomía no significa autonomía final en la toma de decisiones. Al final un sistema es un componente donde hay parte tecnológica, parte humana, parte más de inteligencia artificial, parte más de software tradicional, al final es un todo.